Buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestra charla Educación en Oncología. Para eso contamos con la querida presencia del profesor doctor Ernesto Gildesa, con el doctor Flavio Tognelli y el doctor Daniel Santillán. Mi nombre es Daniel Rampa. Bueno, la idea de hoy es dar un poquito un pantallazo. El doctor va a manejar la charla, luego vamos a ir intercambiando algunas opiniones y abriendo la discusión. Doctor, cuando quiera. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y poder compartir estas ideas. Y de nuevo, el gran responsable de que yo esté aquí es Daniel, así que, digamos, todo lo que deban quejarse, diríjanse directamente a él. ¿Tá? La idea es disparar con esta charla algunas ideas sobre educación en oncología, y es un homenaje a dos grandes médicos, uno mi maestro, don Carlos Landa, y otro, un amigo muy querido que murió hace poco, que es el doctor Felipe Gustavo Herkovich, con quienes de uno aprendí mucho cómo enseñar medicina y de otro aprendí mucho cómo hacer medicina. ¿Tá? Hay tres tópicos fundamentales cuando uno se plantea enseñanza en oncología, en medicina o en cualquier otra práctica, que las describió muy bien Simon Sinek en el 2009. ¿Por qué hacemos una cosa? ¿Cómo hacemos una cosa? ¿Qué hacemos? La inmensa mayoría de las personas saben qué es lo que se hace. Algunas, muchas, saben cómo se hace, pero pocas saben por qué se hace. Y el núcleo de las cosas que nosotros hacemos están en el porqué, en la razón de lo que hacemos. Si uno dice ¿qué enseñamos?, uno puede básicamente identificar 5 grandes capítulos. Enseñamos conocimientos, lo que se llama evidencias, enseñamos el análisis de los conocimientos, lo que se llama juicio crítico, enseñamos habilidades, es decir, de qué manera se hacen algunas cosas, diríamos experiencia, los griegos dirían phronesis, el modo de hacer una cosa, resolución de conflictos, cómo debemos gestionar los valores y las emociones en una sociedad que es multiética, que es multiétnica, que es una sociedad inclusiva y que es una sociedad cada vez más compleja, cada vez más fluida y cada vez más violenta. De tal manera que el entrenamiento en la resolución de conflictos tiene que formar parte de la enseñanza de la práctica de una especialidad. Y por último enseñamos valores, es decir, el sentido y las razones por las que hacemos las cosas. Cuando uno dice, ¿y cómo seleccionan qué conocimientos enseñan? Bueno, esto es muy fácil. Hay muchísimas guías similares, pero la última edición del 2023 de las recomendaciones de ESMO y de ASCO para el currículum global de oncología es una guía estupenda sobre lo que se debe enseñar. Ciencias básicas, farmacología, epidemiología, escalas, imágenes, tratamientos, cuidados paliativos, docencia y salud pública, estadística, seguridad del paciente, bioética, son todas currículums y todos son buenos. No hay ninguno que sea malo. Esto es qué debemos enseñar. ¿Tá? Más delicado es cómo lo enseñamos y cómo lo evaluamos. Nosotros, desde el año 2015, y bajo la dirección de Mariana Aval, tenemos el ECOE. Digamos, la ventaja es que tanto Daniel como Flavio, digamos, han formado parte muy activa de la carrera y Daniel Santillán ha sido y es docente de la carrera, con lo cual, digamos, ¿cómo llevamos a práctica esto? Bueno, básicamente con clases teóricas, prácticas hospitalarias supervisadas, el ECOE y un trabajo final integrador. Pero el qué enseñar es más sencillo que cualquiera de las otras cosas. El otro punto es un análisis crítico de los conocimientos.
Y aquí es muy interesante la interacción generacional, ¿tá? Porque los que somos más viejos tendemos a anquilosarnos, tendemos a pontificar y tendemos a ser nihilistas. Y los que son más jóvenes tienden a ser más flexibles, tienen más impulso y son más crédulos. Con lo cual el conocimiento probablemente está en la colisión de estas dos cosas. De tal manera que es muy interesante cuando uno analiza críticamente algunos de estos tópicos y hay más de una generación, porque hay más de un punto de vista. ¿Ok? El análisis crítico atraviesa el diseño de los estudios clínicos, atraviesa los conflictos de intereses, atraviesa los análisis estadísticos, atraviesa los sesgos y requiere la experiencia del mundo real. ¿Tá? La eticidad de los estudios clínicos es clave. Ayer yo escuchaba que una de las barreras y de las diferencias de la gente para ingresar a los estudios clínicos son mitos. Bueno, algunos de los mitos son reales. Digamos, los experimentos nazis no son míticos, ¿eh? Los experimentos que se hicieron en personas de raza negra no son mitos. Y los experimentos que se hicieron en niños deficientes mentales no son mitos. Y los experimentos que se denunciaron llevados a cabo en nuestra especialidad en el año 2000 y que dieron lugar a un informe especial sobre ética en la experimentación con humanos y el deber del Estado Nacional, que me valió el repudio de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, tampoco es un mito, ¿eh? ¿Okay? Pero sobre todo hay que sacarlos, o tratar de sacarlos a los alumnos, de algunos actos reflejos. Por ejemplo, creer que un medicamento aprobado por la FDA, la EMEA y el ANMAT es nivel de evidencia. Y no es lo mismo científicamente demostrada su utilidad que habilitación para la comercialización. Las mismas entidades autorizan el tabaco, el alcohol y algunas de ellas las armas. No las utilizaríamos como evidencia de utilidad, ¿tá? Eficacia no es lo mismo que beneficio. Eficacia es lo que le hacemos al tumor, beneficio es lo que le hacemos al paciente. Nuevo no es lo mismo que mejor, caro no es lo mismo que superior, original no es lo mismo que seguro, marca no es lo mismo que calidad, renombrado no es lo mismo que experto y experto no es lo mismo que acertado. Experiencia no es lo mismo que expertitud, joven no es lo mismo que emprendedor, anciano que sabio y mucho menos angloparlante que honesto. Digo, son cosas diferentes. ¿Ok? Hay algunos problemas con las evidencias y tenemos que caminar un camino muy delicado entre el escepticismo y el nihilismo. Yo no soy nihilista, pero sí soy extremadamente escéptico. ¿Por qué? Porque desde hace 10 años en oncología nosotros hemos perdido ciencia. ¿Por qué hemos perdido ciencia? Porque los estudios de drogas oncológicas están todos realizados bajo el patrocinio de la industria farmacéutica. Y el que paga es el jefe, nos guste o no nos guste. El problema no está solo en qué se estudia. El problema está en qué no se estudia. Entonces, por ejemplo, se estudia lo que le interesa a la industria. Se publica lo que le conviene a la industria. Se publica donde leen los prescriptores. Yo hice un estudio de una droga con la que tengo una obsesión, que es el ipilimumab, porque a mí me parece básicamente una basura, aunque haya ganado el premio Nobel, ¿tá? Y estudié los efectos adversos donde se publican. Es de lo más interesante. Las revistas oncológicas tienen muy pocos efectos adversos del ipilimumab. Para encontrarlos tienen que ir a cardiología, tienen que ir a neurología, tienen que ir a endocrinología, tienen que ir a reumatología, tienen que ir a trasplantología. ¿Tá? ¿Por qué? Porque los prescriptores leen una cosa y los no prescriptores leen otra. ¿Y cuándo se publica? Cuando le convienen. Bueno, tengamos claro esto, porque si no tenemos claro esto, le damos a la industria farmacéutica un nivel ético superior a las demás industrias, ¿tá? Y como mínimo tienen el mismo nivel,
Si nosotros creemos a Boeing, los aviones no se caen. Y si le creemos a Volkswagen, los autos no contaminan. ¿Okay? Ahora, nosotros somos capaces de poner exactitud cuando Boeing nos dice mis aviones no se caen, o Volkswagen dice mis autos no contaminan. ¿Tenemos la misma actitud cuando la industria nos dice esto es bueno? La industria o sus empleados. Porque digamos, que alguien sea empleado en negro no significa que no sea empleado. ¿Okay? Aunque tenga mucho prestigio, porque no se olviden que el prestigio es el respeto de los ignorantes. ¿Okay? De hecho, un problema importante en oncología es lo que no se compara y cuánto costaría compararlo con valores del año 17. ¿Tá? Es decir, paclitaxel o paclitaxel necesitaría 925 pacientes por bruto y costaría $37 millones. ¿Tá? Abiraterona y ketoconazol necesitaría 1.122 pacientes por rama y costaría $68 millones. Nunca se van a comparar. ¿Ah? El nivel de información es tal que no tenemos cómo manejarla sino por revisiones sistemáticas. Y el problema de las revisiones sistemáticas es el sesgo. La evidencia científica oncológica de la última década está como mínimo sesgada. ¿Tá? Nuevas drogas no significan que sean ni mejores ni menos tóxicas. Uno de los trabajos más leídos en la historia de la medicina es un trabajo de John Ioannidis que se llama ¿Por qué la mayoría de los ensayos clínicos son falsos? Este es un problema muy grave que se va a agravar, no solo porque ahora el 70% de los trabajos están escritos por escritores fantasmas, sino porque con la inteligencia artificial van a tener la posibilidad de producir una enorme cantidad de información sesgada. ¿Tá? ¿Okay? El problema macroético más importante son los precios de los medicamentos, porque enferman y porque matan. Y porque no se justifican ni por su costo de producción, ni por su costo de desarrollo, ni por su inversión en investigación, ni por la inflación, ni por la eficacia, ni por la tolerancia. Lo único que predice el precio de un medicamento es aquel al que va a reemplazar. Nunca en la historia de la medicina es más barato. ¿Tá? Ahora, la toxicidad financiera enferma a los pacientes por inaccesibilidad, bancarrota, abandono, mínima dosis, pérdida de salud y vida. Pero en forma enferma la ciencia también. No hay comprobación de resultados de forma independiente, no hay comparación entre similares, no hay estudios de menores dosis, no hay estudios de menores tiempos de administración, no hay estudios de menor frecuencia de tratamientos, no hay estudios fuera de la industria. Es decir, menos ciencia y ciencia de menor calidad. ¿Tá? La experiencia. Claramente debemos compartir. La sociedad es un ámbito extraordinario para informar a nuestros coetáneos y a nuestros conciudadanos de lo que nos pasa. Todos nos guardamos la información. Este año hemos decidido abrir nuestra información. ¿Tá? Nosotros tenemos 53.000 pacientes digitalizados. Podemos compartirlos con quien quieran para estudiar este fenómeno. ¿Okay? Vemos 2.500 pacientes nuevos por año, 9.000 pacientes en tratamiento, 6.000 pacientes en control clínico, 48.000 consultas, 22.000 tratamientos en hospital de día. Por eso, cuando nuestros alumnos rotan, nosotros lo que le pedimos a nuestros médicos es que tengan la posibilidad de hacer su experiencia. Nada enseña como su propia experiencia. Ahora, debemos evaluarlos también. Y en la evaluación de competencia del año 2015 diseñamos un examen clínico observacional estandarizado que se lleva a cabo el segundo sábado de noviembre y cuya responsable está sentada en tercera fila, ¿no? Mariana. ¿Okay? Es un examen que dura 4 horas y es un examen en el cual evaluamos en el instituto 8 estaciones. Pacientes incurables, pacientes curables, comité de ética, comité de tumores, análisis de un trabajo científico, pacientes con imágenes, reporte genético y estudios
Y lo recorren en 4 horas, en 4 comisiones. Esto nos ha permitido, la última vez que estuvimos juntos fue en el 2019. Espero que ahora en el 2024 estemos nuevamente juntos y espero que algunos de los que están acá nos acompañen como evaluadores o como simulación de pacientes. Digamos, me parece muy importante que nuestros alumnos puedan ser vistos de más de un punto de vista. Este examen evalúa a cada alumno con por lo menos 10 tópicos en 8 estaciones. Es decir, que el alumno recibe 80 evaluaciones diferentes de sus capacidades. No hay una forma de evaluar la capacidad de comunicación, la capacidad de información, la capacidad de contención, la capacidad de interrelación con pares, si no es observándolos, ¿está? Falta Charlito nomás, pero aquí están Flavio y Mariana y Charlie, que están desde el día -1, porque empezamos a planificarlo en el año 2014, y falta también Gastón, que es el otro que está desde su diseño. ¿Está? ¿Okay? Pero esto nos ha permitido evaluar agresión en consultorio, comunicación de terminalidad, detección de errores, requerimiento de drogas ilegales, cuidado de pacientes transgéneros, ECOE virtual e inteligencia artificial. Esto nos ha permitido publicar 9 abstractos, 5 en libros de resúmenes, 2 seleccionados para pósters, 1 seleccionado para póster oral y 1 seleccionado para presentación oral en ASCO. Es decir que cuando uno dice, esta evaluación sirve, sí, sirve mucho para la carrera, para los alumnos y para cada uno de los que participa en la construcción de su propio currículum. ¿Okay? Somos la carrera de oncología latinoamericana con más presentaciones en ASCO en los últimos 10 años. ¿Okay? Resolución de conflictos. Claramente la resolución de conflictos empieza por la prevención y detección de errores, por el clima laboral, por el análisis de caso, por la derivación interna, por la asistencia legal y por las mediaciones. Es algo en lo que debemos estar entrenados. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo conflictivo. Y la manera de entrenarse en manejar el conflicto es educándose. Y valores, claro. El tiempo de la consulta. El tiempo del médico es lo más valioso, es lo mejor que le puede dar a un enfermo. Nuestras consultas duran 30 minutos de seguimiento y 1 hora de primera vez, con pacientes cada vez más complejos, no por la parte clínica solamente, sino por la parte emocional, familiar, la soledad, ¿tá? El examen clínico. Debemos honrar a nuestra profesión haciendo lo que debemos. Yo he tenido que recorrer 7 médicos el año pasado. Ninguno me examinó. Todos me creyeron. ¿Tá? El examen clínico es fundamental. Es el tiempo de contacto con la intimidad del enfermo. El enfermo desnudo es el momento en el cual el médico verdaderamente es lo que es. Y todo lo demás es secundario. ¿Tá? ¿Cómo vamos a comunicar la verdad si no lo examinamos al paciente? ¿Ok? El trabajo en equipo, que se declama, pero no se practica. Todavía nosotros no hemos hecho la evaluación del impacto que ha tenido la pandemia en nuestros equipos de salud. Pero ha sido explosiva. Los equipos se han destruido. ¿Tá? La evaluación crítica de los tratamientos. La medicina, decíamos con Daniel hace poquito, sirve para 2 cosas. Para que la gente viva más o para que la gente viva mejor. ¿Ok? Tengamos en cuenta que muchos de nuestros tratamientos no sabemos si logran que la gente viva más. Y seguro que muchos de nuestros tratamientos no sabemos si la gente vive mejor. Y el estilo de comunicacional personalizado. Esto es lo que he tratado de reflejar en los 3 textos que escribí. La verdad médica no es un veredicto. La verdad médica exorciza la ignorancia del enfermo. Y el último de ellos, que es la verdad médica, es una herramienta extraordinaria para mejorar la evolución de nuestros pacientes. ¿Tá? ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, en principio un honor y un placer. Gracias por la invitación, Daniel, a esta prestigiosa institución centenaria y sobre todo sentirme tan bien acompañado acá con gente que admiro y respeto mucho, porque
Más allá de la excelente presentación de Ernesto, uno recuerda muchas vivencias, muchos tiempos compartidos y muchos escenarios. Entonces creo que la oncología clínica y la educación, si nos enfocamos un poco en la educación de posgrado, se le plantean grandes desafíos. Tal vez uno podría empezar por las carreras de grado, porque son pocas las universidades, facultades, en las cuales la oncología se enseña en las carreras de grado. Y esto termina repercutiendo mucho en la enseñanza de posgrado y cómo vienen formados nuestros médicos, con muy pocas herramientas de conocimiento de la oncología general, con un paciente sumamente fragmentado. En el mejor de los casos, tal vez la disciplina se vea algo mejor en anatomía patológica, y después cada una de las disciplinas, medicina interna, cirugía, las especialidades, uno empieza a integrar un poco al paciente. Desde la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de los años, no sé si fue el motivo por lo cual nos invitaste, Daniel, pero bueno, uno tiene vivencia acumulada. Fue la prerrogativa de la presidencia hacer una reunión con gente que uno admira y quiere. En esa vivencia acumulada, yo apuesto mucho es una expresión propia, ¿no?, al conocimiento emocional. Me parece que en la época de la inteligencia artificial tenemos que apuntalar mucho la inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional se da en el alumno de oncología, me parece a mí, es como los hijos, ¿no? O sea, mientras yo te miraba, eso de cuando uno hace las cosas, pero no es muy coherente con lo que, o cuando dice algo y no es muy coherente con lo que hace, ¿no? Qué importancia y qué responsabilidad tenemos los que estamos educando a jóvenes en el conocimiento diario de la oncología. Entonces, creo que es sumamente importante esto de más allá de las habilidades que le podemos llamar más duras, de conocer la epidemiología, de conocer la anatomía patológica, de conocer la farmacología, buscar esta integración para que nuestros educandos, nuestros alumnos puedan llegar al paciente. Me parece fantástico esto de las estaciones que tiene el instituto, porque creo que es una forma excelente de evaluar. Qué complejo que es evaluar, ¿no? Qué complejo que es evaluar. Cuando uno se pone a pensar en evaluar, en casa que hay mucha docencia, mi esposa es docente universitaria, digo, lo más complejo es evaluar, porque enseñar, ¿no? Uno enseña desde la práctica, uno enseña desde la clase, uno enseña de los papers, pero al momento de evaluar, ¿cómo evalúa las competencias, ¿no? Lo escuchaba ayer en alguna de las charlas, o hoy creo que fue Diego que decía lo teórico, pero hay gente que es sumamente buena en lo teórico, pero cuando llega el momento de estar frente a ese paciente que viene sufriente, que viene angustiado, uno lo ve como excesivamente técnico, y ahí es cuando uno lo busca apuntalarlo y también identificar en ese oncólogo cuáles son sus fortalezas, o en ese oncólogo en formación, cuál es su verdadera fortaleza, ¿no? Decir, bueno, este es más para trabajar en ensayo clínico, este es más para apuntalar, no sé, por ahí hacia el lado de lo paliativo inclusive, ¿no? Porque tiene ese talento. Este es más para comunicar. O sea, ver en cada uno de esos potenciales alumnos cuál es su fortaleza. Creo que eso es sumamente importante. Estamos trabajando ahí en el Hospital Gandulfo, tenemos el honor y el privilegio de ser la primera residencia de la zona sanitaria sexta. Tenemos un área de influencia de más de 1 millón de habitantes. Y bueno, para bien y para mal, la pandemia parece que activó este pedido de más de 7 años de apertura de nuestra residencia, y ya tenemos 4 médicos residentes, 3 de ellos haciendo la especialidad en USAL, y la verdad que es una experiencia fascinante. El poder enseñar, acompañar y transmitir es algo que es muy bueno. Creo que en esta etapa de la carrera, y reflexionando un poco ya muy desde lo personal, en el año 94 atravesé las puertas del Instituto Rodolfo y ya son 30 años de dedicación exclusiva a la oncología,
Y si uno pensara hoy cómo hablarle a un joven que está empezando, creo que le diría que se hagan un plan de carrera. Cuán intuitivamente nos manejamos cuando empezamos, ¿no? Un poco ese feeling que uno siente por la especialidad, ese enamoramiento, digamos, y después sostenerse en el tiempo, ¿no? Atravesar esos momentos de duda, decir esto es para mí, debo continuar con esto, ese desgaste por empatía que a veces tenemos, ¿no? Ese desgaste por empatía yo creo que es algo muy poco tratado y muy poco conversado. Creo que conversamos muy poco entre nosotros sobre nuestras debilidades, sobre nuestros errores. Le diría también a los jóvenes que se perdonen los errores, la cantidad de veces que vamos a errar. De manera iatrogénica, sin intención, pero la cantidad de veces que erramos y que nos guardamos esos errores, ¿no? Qué importante sería tener un comité de errores, pero un comité de errores donde uno se sienta para hablar y decir me equivoqué. Y varios de los que estamos acá por ahí recordamos que son 4 guardias más. Entonces ese me equivoqué en medicina, ¿no? Era punitivo. Afortunadamente eso va cambiando. Y nuestros jóvenes también nos están enseñando mucho de eso. Es decir, vos te habrás tocado una época del país muy, muy dura. Te habrá tocado transitar gobiernos militares, te habrá tocado transitar la milicia, te habrá tocado transitar muchas cosas donde era la obediencia debida. Y ahora eso cambió, señores. Todo lo que estamos enseñando medicina tenemos que darnos cuenta de que eso cambió. Y en ese cambiar nos tenemos que adaptar. Yo tuve un choque generacional con los residentes. Decís, no es tan vertical. Tenemos que hacer esto. Y si no es castigo, ¿no? Y ahora de golpe hay que persuadir, hay que inspirar, hay que cambiar la metodología de enseñanza para poder enseñar mejor. Creo que eso nos va a enriquecer mucho a todos. Importante el conocimiento intergeneracional, ¿no? Como ellos también nos enseñan a nosotros. Puede que nuestra generación inventó la computadora, pero como me dijo una vez un paciente, mire doctor, paciente de México, los ingleses enseñaron el fútbol, pero ustedes lo juegan mejor. Nuestra generación puede haber diseñado la informática, pero la manejan mejor los chicos. Entonces, creo que tenemos que aprovechar todo eso. Gracias, Dani. Flavio. La verdad que la disertación de Ernesto, como siempre nos tiene acostumbrados, es magnífica. Agradezco a la sociedad. Un aporte que va a redundar en lo que dijo Daniel, que muchas veces hemos hablado, con Ernesto también y con el otro Daniel, acerca de nuestros errores en medicina y cómo podemos a través de los errores transmitir la información a los que nos siguen para que no lo hagan. Cuando nosotros empezábamos teníamos, Mariana, nosotros 10 drogas. Nada. Balbiani, Jorgito, 10 drogas. No había drogas. Sí, y había, creo que, estimo, no sé, un número muy, muy bajo de oncólogos que hoy no supera en número, en cantidad y en calidad. Y en esa cantidad y calidad también nos supera el flujo informativo. La información que cuando nosotros empezábamos teníamos que venir a esta institución a pedir un paper del New England que lo mandaban a pedir en la biblioteca y después de 30 días, 40 o 60, venía en un sobre marrón cerrado a nombre de uno. Los que se acuerdan o los que no saben, era así. Hoy, con esto, tenemos un flujo de información muchas veces muy buena y muchas más veces muy mala, que se mezcla en un mixeo de cosas y, como decía Ernesto, hay muchos pasquines informáticos y uno tiene que saber discernir lo que le va a ser beneficioso al paciente de lo que no. Y muchas veces lo nuevo no es mejor. Muchas veces, siempre pongo el caballito de batalla mío, es el fluoracilo.
Nunca salga sin él. Droga noble si las hay, y uno muchas veces la usa en reiteradas ocasiones. Pero eso es muy... Y bueno, pero hay veces que no tenemos otra cosa que usar. Entonces, los chicos jóvenes, que quiero agregar que la experiencia del ECOE, en lo personal, me ha enseñado a ver errores propios del consultorio. También me enseñó, por ejemplo, en la forma de interrogar, en la forma de abordar al paciente, en la angustia, en la necesidad de recibir la información de la enfermedad oncológica y de cómo la va a recibir. Entonces, simplemente recalcar que esta cuestión del ECOID a nosotros como educadores también nos educa, ¿no? Así que bueno, no mucho más, tenemos que ayornarnos, como dice Daniel, en la cantidad de información, nuevas metodologías, nuevas tecnologías que en lo personal, y creo que a muchos de nosotros nos cuesta interpretar. Marcadores, biomarcadores, drivers, B600, pedirle lote. Pará, acá hay un paciente que se llama, tiene nombre, apellido, un número de documento, que siente, sufre, se ríe y no es una anatomía patológica. Y eso es lo que me llevo. En la experiencia, y seguramente a muchos de ustedes, yo me formé con el vicio de revisar a los pacientes. Y cuento esta anécdota chiquita y termino. En mi consultorio, un día viene un paciente de primera vez y se sienta en el borde de la silla. Doctor, vengo a hacerme un chequeo clínico. Muy bien. Bueno, cuénteme, ¿qué quiere que le cuente? Cuénteme sus antecedentes. En la punta de la silla. No, yo vengo a hacerme un chequeo. Bueno, cuénteme sus antecedentes. No, hágame las órdenes y me voy. Le digo, no, mire, yo lo tengo que interrogar, revisar. Ah, no, eso yo no quiero. Se fue. Se fue. Entonces, la mala costumbre, entre comillas, de querer revisar al paciente, que no se haga mala costumbre para los que vienen. Bueno, nada más. Gracias, Flavio. Bueno, la verdad, gracias Ernesto por estar acá y por haber venido a las dos charlas, haber aceptado las dos charlas, y la principal, la charla central del Congreso y esta, que son centrales, comienzo y fin central, porque, o sea, ahora, bueno, yo me metí en un problema porque el 16 tenemos la entrevista de residencia y vi con sorpresa que había nada más que para toda la capital 21 candidatos. O sea, programé un almuerzo al mediodía porque dije, si esto empieza a las 9, a las 12 estamos liberados. Antes hubiera sido imposible pensar eso, que en 3 horitas esto termina. Entonces Ernesto me mencionó a lo que habíamos hablado, dijo mi nombre, y dijo mi nombre también cuando dijo nihilista, pesimista, y dije, y viejo. Y claro, como decía, el otro día lo decía, como decía Pugliese, el músico decía, los espero a los 40. En el codo ya uno cambia y empieza a ver las cosas de otra manera. Pero también es cierto que el otro día que empezaron a venir los candidatos, 4 o 5 candidatos que querían ver el servicio, empecé a recuperar como esa sensación de la magia. La magia de poder tener, no una reducción en la servidumbre, porque toda acción tiene una acción igual y contraria. Estos nuevos reglamentos de residencia son consecuencia de esas bestialidades que era más o menos el cadete, y unas humillaciones que eran a veces salvajes. Entonces, bueno, ahora son 8 horas, tienen descanso posguardia, tienen lo que llama algo terrible, que llaman derechos, porque son colegas en formación, ¿sí? Entonces me parece perfecto. Y uno lo que quiere que hable bien de uno es que lo formó bien,
que estuvo uno al servicio de y no el otro al servicio de uno. Que esa es la función de la docencia. O uno espera una reciprocidad. El otro día, como yo soy medio canyengue, o sea, mira nene, vas a tener que trabajar como un chino, pero no porque todos los demás, los 8 oncólogos, trabajan como chinos. Entonces yo no te voy a pedir más de lo que hacemos nosotros, vas a tener que estudiar, porque yo no puedo estudiar por vos, y vas a tener que romperte el alma para mejorar, porque vas a tener que tener una mejora continua, que te vamos a monitorear, pero no la podemos hacer por vos. Entonces, toda libertad tiene un precio, ¿sí? Y también yo creo que en el respeto al otro, también el otro puede aprender. No voy a hablar de la hipótesis de máxima, ¿sí? Que fue lo que expusiste, porque es como el punto de referencia. Lo conozco, lo sé y lo viví. Lo viví de afuera, porque no, o sea, no dentro del MUR, pero sí lo viví en la universidad. Creo que hoy tenemos un desafío que quizá también tenemos que revisar, que es el pregrado. El pregrado el pregrado genera clínicos que no conocen de una de las dos causas de muerte más importantes, desconocen todo. Pero todo es todo. Tenemos un paciente que termina en terapia y un paciente con posibilidades de tratamiento durmiendo en una cama 3 semanas, o ambulatorio, y sin consulta. Entonces, el otro día vienen 2 rotantes clínicos, eligen la rotación después de 15 años, eligen la rotación, como, bueno, ya terminamos, vamos a pasear por acá. O sea, no sabíamos que eso era la respuesta, que eso era una enfermedad estable, que ya sé que no sabías. Si yo veo las interconsultas que me haces, cómo me escribís las cosas, ya me doy cuenta que no sabes. O sea, a ver si cambiamos y empezamos a evangelizar. Yo creo que la oncología es un lindo modelo para, lo decía Daniela, estamos hablando ayer, para la enseñanza de la medicina en el pregrado. Porque es longitudinal, porque nosotros trabajamos longitudinalmente. Llega el diagnóstico, llegan los estudios, llega el tratamiento, llega el consenso y el tratamiento propuesto, pero también es transversal. Es una forma de intercomunicar directamente a todas las especialidades. El comité de tumores es como el epítome de lo transversal, el lugar donde nos reunimos semanalmente para juntarnos todos, agarrarnos de los pelos y tener concreto el paciente. La medicina debería enseñar, como el modelo de la oncología, que no lo hace, no por compartimentos estancos como estudiamos todos, y la oncología no tiene que estar repartida como un mazo de cartas, una carta en cada rama de medicina interna. Cáncer de pulmón en neumo, cáncer gástrico en gastroenterología. Así nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Y lo más importante, no lo dan. Y genética en genética, todo desinterrelacionado, porque también eso es una estrategia de enseñanza. Para tener cierto médico que va a ser un médico que no piensa, porque si piensa, no va a ser solamente un prescriptor, va a ser un médico. Entonces, tratemos de no formar lapiceras que caminan, ¿sí? Sino médicos. Está bien, estamos grandes, estamos grandes, vamos a reconocerlo, ya doblamos más que la de Pugliese, Vos te caes más joven. Sí, es verdad, eso no sé. Pero es llegar a no fabricar justamente lapiceras que caminan, sino profesionales como los que conocimos de jóvenes. Mi lugar de formación pregrado, bueno, con Flavio, fue el glorioso Hospital Francisco Javier Muñiz. Los infectólogos no ganan plata. Es una enfermedad de pobres estar infectado. Palmieri, el profesor Palmieri, decía, yo veo amigdalitis a las 3 de la mañana. Pero esa época no se hacía. No, cuando Flavio y yo no había, ni siquiera Pasteur estaba estaba terminando el bachiller. No había nada. Las vacas eran libres por el campo, no tenían nada. Pero, a ver, los infectólogos, Martino, todos esos tipos, eran tipos que se dedicaban al hospital y a la enseñanza. Terribles. Un examen con Martino era peor que pelearse con 5 tipos. Pero, ¿sabes qué? Uno podía perder la batalla, pero el respeto no lo perdía. Y la verdad que uno terminaba aprendiendo y uno terminaba esforzándose. Evidentemente tenías un modelo a seguir y evidentemente ahora no los tenés. O son, digamos, escuetos.
Entonces creo que el pregrado tiene que ser trabajado fuertemente para poder tener porque nosotros recibimos posgrado. O sea, los nuestros no salen de un huevo. Los oncólogos no salen del aire. Vienen de un pregrado que ya vino mal formado y con una idea totalmente atomizada de la medicina y que siguen, si no tenés un sistema unicista, pues, no son ni unicistas para pensar. No piensan en el paciente con criterio unicista, piensan pedazos y además son compartimentalizados para trabajar. O sea, trabajan mal. Ahí viene lo pesimista. Trabajan mal, no piensan, actúan, firman y se van. Entonces tenemos que volver a ser médicos, porque es un orgullo ser médico. ¿Sí? Y socialmente no me importa. O sea, quizás lo que perdimos socialmente lo perdimos nosotros porque lo entregamos. ¿Sí? No nosotros, quizás los que estamos acá, pero todos los que están afuera, vamos a pensar que muchos entregaron esa posibilidad del respeto cuando se dieron muchas cosas. Ese estudio que mencionabas, donde fue un gran escandalete, ¿sí? Un gran escándalo, no escandalete, realmente implicaba médicos. Es increíble pensar que un médico obre mal, porque es inaceptable, porque es una profesión, porque juro, y ahí me pongo más joven, recomponer y retomar la fe en lo que juramos alguna vez cuando éramos muchachos y muchachas, para que sea inclusivo. Quizá la educación se base también en empezar desde cero con poca gente y empezar, como digo, a evangelizar, a propagar una vieja manera de hacer medicina, no una nueva. Bueno, Ernesto. Sí, a mí me parece que todo lo que han dicho es extremadamente valioso, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que recuperar aquel viejo paradigma médico que dijo Escribonio Largo en el siglo IV de nuestra era, ¿no? Dijo, un médico se define por 4 palabras: vir bonus medendo peritus, hombre bueno, experto en el arte de curar. Y esa doble condición es imprescindible para tener un médico. Si uno tiene una persona que es experta pero no es buena persona, no tiene un médico. Y si uno tiene una buena persona pero es ignorante, tampoco tiene un médico. Entonces me parece que uno de los roles más importantes de las sociedades científicas es que esa balanza se mantenga y que podamos tener un equilibrio razonable entre la formación humanista y el rol humano del médico y el conocimiento científico. Nosotros tenemos por delante un enorme desafío, que es la granularidad del conocimiento. La medicina, el conocimiento médico, avanza hacia una medicina sin médicos y hacia una medicina en donde cada paciente sea absolutamente único e irrepetible. Es decir, hacia una medicina acientífica. Esto nos pone a nosotros frente a un problema muy grave. ¿Quién va a cuidar a los pacientes? ¿Por qué? A nosotros. Hay que preguntarle a la inteligencia artificial. A nosotros. Sí, cuando ustedes dicen, ok, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos a una medicina en la cual los estudios, la patología molecular, la inteligencia artificial, nos digan qué es lo que el paciente tiene, dice. ¿Y el médico? No, el médico lo que tiene que hacer es solicitar las cosas. Y vamos